Por el impacto de lo que ha significado la economía en la República Argentina, los últimos anuncios, también la posibilidad de las retenciones aplicadas para un sector de la Argentina que produce y mucho, el campo en este caso. Vamos a ponernos en contacto directo con María José Boscarino, que es economista, para hablar de un tema de alta preocupación en estas horas en la República Argentina, el alto impacto de las retenciones. Parece ser la única receta que tiene el gobierno en los últimos años. María José, ¿cómo estás? Un gusto, un placer saludarte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Bueno, ¿qué hacer, no? Parece que es la única receta que tiene aprendida el gobierno en los últimos tiempos y generar también una crispación de un sector importante del país. ¿Cuál es tu análisis respecto a esto que se ha planteado? Mira, en primer lugar, yo creo que lo importante es contextualizar, ¿no? ¿Por qué además es tan grave en este momento arremeter contra el campo otra vez? Vivimos en una crisis internacional en donde ya hemos visto, venimos siguiendo qué es lo que ha pasado con la invasión de Rusia a Ucrania, algo que por supuesto tiene mi repudio sin lugar a dudas, pero que más allá del clima político que ha generado, también tiene un impacto económico, ¿no? Total. Y la Argentina no deja de ser la excepción en este sentido. Nosotros tenemos desde este lugar dos cuestiones. Una negativa, va a ser seguramente negativa. Desde el lado negativo hablamos de cómo esto repercute en el precio de la energía. Nosotros somos importadores de energía, ¿no? Y es importante considerar el impacto negativo que va a tener en las cuentas fiscales, más aún con el sostenimiento, por supuesto, de los subsidios que sabemos que existen, y con este punto siendo tan crucial también en el acuerdo con el FMI. Entonces sabemos que vamos a tener un costo importante que asumir. Ahora, desde lo positivo, por decirlo de alguna manera, hay algunos precios de commodities, como por ejemplo del trigo, del maíz, del aceite de girasol, etcétera, que nos están generando un contexto de alguna manera favorable para productos que nosotros generamos y exportamos, ¿no? Y en este sentido, tanto Rusia como Ucrania tienen un porcentaje importante a nivel mundial y con este contexto se está generando, por ejemplo, una suba en el precio de productos como aceites vegetales asociados a la soja, ¿no? De hecho, la soja, para nosotros es un producto emblemático, está llegando casi a un nivel histórico. Entonces, si nosotros no entendemos que eso es una oportunidad y hacemos todo lo contrario a aprovecharla, tenemos un problema. Y ahí viene esta medida que no se comprende, porque en realidad si la contextualizás, teniendo en cuenta los antecedentes, de alguna manera se entiende la connotación ideológica de atacar al campo, ¿no? A quien podría ayudarnos a tener esta oportunidad de aprovechar estos precios internacionales para producir y exportar mucho más, ¿no? ¿Cuáles son los puntos porcentuales de este aumento de retención y qué impactaría en las arcas del gobierno? ¿De qué monto? Bueno, a ver, si vamos estrictamente a las medidas que se tomaron, tenemos por un lado la suspensión de las exportaciones de harina y de aceite de soja, dos de los principales productos de exportación en Argentina, ya lo sabemos en términos de valor. Y posterior a esta limitación, el aumento de los impuestos, que serían las retenciones de estos subproductos, que en principio están tributando un 31% y se estima, se habla de que podrían aumentar hacia un 33%, ¿no? Con esta suba, en el corto plazo, el gobierno, por supuesto, lo que espera, como vos bien decís, es recaudar, ¿no? Hay que ver qué sucede, qué medidas toma el campo respecto a esto, porque hay una connotación respecto a la respuesta que daría el campo en términos de si se decide producir y exportar de todos modos con estas limitaciones que tendría y cómo le impacta esto en el ingreso. Esto en promedio se habla que podría representar una recaudación de 410 millones extra de estos subproductos, millones de dólares, perdón, para el gobierno, ¿no? Ahora, lo importante, que yo creo que es lo que no se está teniendo en cuenta, es que acá, en el corto plazo, podés tener esta recaudación. Ahora, tenemos que mirar el mediano y el corto plazo, porque esto no deja de ser una medida que atenta contra la credibilidad del gobierno, ¿no? Que ya venía bastante debilitada y que ahora además se acrecentó, no solamente por esta medida en particular, sino porque se venía diciendo hace unas pocas semanas que no se iba a prestar al campo. De hecho, fueron a la Expo Agro a hablar muy bien del campo, entonces sorprendió muchísimo esta decisión de muchas autoridades, no solamente del ministro Julián Domínguez, que fue uno de los voceros al respecto. Entonces, en ese sentido yo creo que se entiende el agotamiento del campo también, porque además nos retrotraemos 14 años atrás. Vos lo decías
al principio, ¿no? Quizás no aprendimos nunca de nuestros errores cometidos en el pasado y volvemos con esta lógica del amigo-enemigo, ¿no? Sí. De atacar al campo, de responsabilizarlo, como bien nos tiene acostumbrados el kirchnerismo. En realidad estamos matando la gallina de los huevos de oro en lugar de entender que acá lo que tenemos es una oportunidad histórica y que además tiene impacto no solo en el campo, sino en la sociedad argentina en su conjunto. Porque si uno produce más, exporta más, hay un derrame después respecto a lo que pasa con la actividad económica y a las posibilidades de crecimiento de este país, ¿no? María José, ¿cuál es el esquema? ¿Cómo quedan los fideicomisos con esta situación? Mira, yo más allá de hablar de los fideicomisos, creo que para alinearlo un poquito a lo que venimos hablando antes, sí me gustaría hacer un hincapié en algo que tiene que ver con si esto va a avanzar o no va a avanzar y en qué condiciones va a avanzar, porque eso va a tener impacto después en el fideicomiso y en un montón de otros productos, servicios y digo, actores incluso que forman parte de este esquema, de este sector productivo que es tan importante para Argentina. Hay un punto que es importante considerar que tiene que ver con la constitucionalidad o no de la medida que se está tomando. Bueno, te iba a meter, no te quería meter de lleno en ese tema por lo legal o lo ilegal. Hay un costado allí que es un gris, que me parece que también las entidades del campo lo están evaluando, ¿no? Por supuesto, y no solamente lo están evaluando, sino que están pidiendo la intervención de nuestros representantes del Congreso, básicamente, para poder evitar que esto se realicen, ¿no? La realidad es que el 31 de diciembre del 2021, del año pasado, venció el plazo que se establecía a través de la Ley de Emergencia Pública, a través de la cual se delegaba la facultad al presidente para poder reglamentar las alícuotas, en este caso, de este tipo de impuestos, ¿no? Del tributo que hablamos de las retenciones. Por eso, y también habiendo caído la Ley de Presupuesto 2022, que establecía una prórroga de estas facultades, es que hoy no hay un marco legal que le dé cauce a esta iniciativa. Entonces, tenemos fundamentos legales para poder evitarlo. Ahí hay una responsabilidad de toda la dirigencia, por supuesto, especialmente la oposición, más allá de la presión que está llevando adelante la mesa de enlace y los distintos actores representantes del campo, ¿no? Esto tiene que ser un llamado incluso para los gobernadores, sobre todo de las provincias cuyas economías regionales están en juego, como representantes de esta situación, ¿no? También, y la defensa de los intereses, por ejemplo, provincias como Córdoba, que se ven de alguna manera atacados y totalmente limitados, con una suba de impuestos que además entra en un combo mucho más amplio, porque hablamos de que Argentina ya tiene una presión fiscal récord. Entonces, se intenta, en lugar de trabajar en el gasto público, seguir asfixiando al sector privado. No hay ningún esfuerzo desde la política para poder resolver este problema. Lo que se eligió es ir por el lado de los impuestos, para aumentar los ingresos y de alguna manera ir balanceando este déficit tremendo, que es la madre de todas las batallas, diría yo, el gasto, la madre de todas las batallas, que exige que el gobierno tome medidas y cartas en el asunto que no está tomando, ¿no? Bien, vamos a seguir este tema porque indudablemente parece una receta que siempre se recurre, las retenciones. Pensaba, pero para más adelante, para otra entrevista, es copiar modelos de países de la región, no irnos fuera de nuestro continente, ¿no? Que tienen mejores experiencias respecto a esta situación. Como siempre, desde Tucumán, muchísimas gracias por la mirada. No, por favor, gracias a ustedes. Saludos.